Creo que es interesante empezar haciendo un pequeño recorrido por la historia de la fotografía. Ya en la antigua Grecia, en el siglo III a.C., Aristóteles construyó la primera cámara oscura que se conoce para encontrar una explicación al fenómeno de la luz. La cámara oscura consiste en un compartimento cerrado con un pequeño orificio en una de sus paredes. Al pasar la luz por el agujero, esta proyecta una imagen invertida en la pared opuesta. El tamaño de la imagen aumenta al aumentar la distancia entre la pared en la que se ha practicado el agujero y la pared donde se proyecta la imagen. En el dibujo que vemos se representa una cámara oscura que se empleó para observar un eclipse solar en el año 1544. En el dibujo de la izquierda podemos ver también una cámara oscura portátil que empleaban los pintores para dibujar paisajes, etc. La imagen que se refleja en la pared se ve invertida. Y ya en el siglo XVI, el físico napolitano Della Porta le antepuso una lente biconvexa, una lupa, y con ello consiguió una mayor nitidez y luminosidad. Esto supuso una gran aportación para el desarrollo de la fotografía, ya que marcó el principio de lo que hoy conocemos como objetivo de la cámara. En el grabado de la derecha podemos ver una cámara oscura en la que la imagen es reflejada en un espejo para corregir la inversión. Algo parecido a lo que hoy en día vemos por el visor de una cámara reflex. La cámara oscura fue utilizada por muchos pintores del Renacimiento: Canaletto, Durero, Da Vinci, Vermeer, etc. Aquí vemos unos dibujos de Canaletto del siglo XVII. Se cree que el pintor utilizó la cámara oscura para realizarlos. La perspectiva de Canaletto en sus cuadros es muy parecida a la que conseguimos con la fotografía. Sin duda esto se debe a la utilización de la cámara oscura. En el año 1826, Nicéforo Niepce obtuvo una de las primeras imágenes fotográficas, aunque no consiguió fijarla permanentemente. Pero después consiguió fijar la primera fotografía que se conserva y se conoce como vista desde la ventana en Legras. Se obtuvo con una cámara oscura y una exposición de 8 horas sobre una emulsión química de sales de plata. La historia de la fotografía comienza en el año 1839, con la difusión mundial del procedimiento del daguerrotipo, desarrollado y perfeccionado por Daguerre, a partir de experiencias previas inéditas de Niepce. El año cero es 1839, pero sus antecedentes arrancan con el descubrimiento de la cámara oscura y las investigaciones sobre el ennegrecimiento de las sales de plata. Ese mismo año, en 1839, se divulga mundialmente el procedimiento del daguerrotipo. El sistema consiste en la obtención de una imagen sobre una superficie de plata pulida. La imagen se revelaba con vapores de mercurio, apareciendo en la cara plateada de la placa que previamente se había sensibilizado con vapores de yodo. Pero era un procedimiento caro y el equipo pesado. Calotipo. En 1840, William Henry Fox desarrolla un sistema negativo-positivo en otro procedimiento llamado calotipo. Consistía en obtener un negativo de papel que luego por contacto era positivado sobre otra hoja de papel. El papel se humedecía en una solución ácida de nitrato de plata, antes y después de la exposición y antes de ser fijada. Supuso el invento de la copia fotográfica, ya que un único negativo podía dar lugar a varios positivos. Colodión húmedo, 1851. El colodión se vierte líquido sobre las placas de vidrio en un tanque con nitrato de plata. Permite la obtención de imágenes negativas muy nítidas. Se llama colodión húmedo porque la placa ha de permanecer húmeda durante todo el procedimiento de toma y revelado de las imágenes. Lanzamiento de la cámara Kodak. En 1888, George Eastman lanza la cámara Kodak. Su gran éxito comercial fue la introducción en el mercado del carrete de película fotográfica, lo que provocó la progresiva sustitución de las placas de vidrio. Esta cámara incorporaba un rollo de celuloide flexible para 1000 exposiciones fotográficas. Se trata de una cámara importante en la relación a la historia de la fotografía, puesto que contribuyó a facilitar el acceso a la fotografía. Fotografía a color. James Clerk Maxwell demostró su fotografía a color con la ayuda de Thomas Sutton, el inventor de las cámaras reflex. El objeto a fotografiar era una cinta de tartán, tela escocesa. Sutton realizó 3 disparos con filtro rojo
verde y azul, aunque existió un cuarto disparo con filtro amarillo que no fue usado. La imagen final tuvo una fuerte tendencia hacia el azul debido a las limitaciones técnicas. Las placas de Sutton apenas tenían sensibilidad al verde y ninguna sensibilidad al rojo. Cámara instantánea, 1948. El origen de este revolucionario sistema de fotografía instantánea, en el que la propia foto se revelaba gracias a los químicos contenidos en el papel, es de sobra conocida. Una cámara que revelaba y positivaba la imagen en tan solo 60 segundos. Fotografía digital. En 1975 se crea la primera cámara digital de fotografía, muy rudimentaria. Fue Steve Sasson, un ingeniero eléctrico que trabajaba en Kodak. La cámara era un gran aparato que pesaba 3.6 kilos y grababa imágenes en blanco y negro en una cinta de cassette con una calidad de 0.0 megapíxeles. Fotografía digital actual. Las nuevas tecnologías empiezan a tomar cada vez más fuerza hasta llegar a increíbles avances en todos los aspectos de nuestras vidas, y la fotografía no podía ser menos. Durante este siglo, las cámaras fotográficas han evolucionado muy rápido, dejando atrás aquellas primeras cámaras digitales lentas y que apenas hacían sombra a las analógicas del momento. Hola amigos, ¿cómo están? Hoy día vamos a hablar de un término que a veces puede sonar un poquito complicado, puede ser un poco confuso para la gente, que es la exposición. Y esto se puede definir como la cantidad de luz que hay en una fotografía. ¿Cómo se mide o cómo se controla la cantidad de luz que entra a mi fotografía o mi sensor o mi cámara? Es por medio de tres aspectos. Primero tenemos el diafragma, que es cuánta luz entra a mi cámara. Mientras más grande ese diafragma, más luz va a entrar, y mientras más pequeño ese diafragma, menos luz va a entrar. Es importante señalar que el diafragma está en el lente y no en el cuerpo de la cámara. Probablemente cuando han escuchado sobre estos términos dicen, ay no, yo que voy a estar ahí ajustándole el ISO, no, modo automático y ya me salen las fotos más fáciles. Pero para los que realmente están interesados en ir aprendiendo poco a poco, es indispensable que aprendan a balancear estos tres niveles. No voy a hacer así porque... Sí, no. Estos tres niveles. Sí. El ISO, la apertura y la velocidad es lo que yo llamo la trilogía perversa de la exposición fotográfica. El ISO es la sensibilidad de sus cámaras a la luz. Mientras más alto sea el valor del ISO, más sensible va a ser. Y viceversa, mientras más bajo sea el valor del ISO, menos sensible va a ser a la luz. Y entonces podrán pensar, ¿por qué no, si queremos un montón de luz en la foto, le trepamos el ISO a lo máximo? Porque mientras más le suben al ISO, más se les empieza a granular la imagen y empiezan a perder mucha calidad. Por lo tanto, a menor ISO, menor luz. A mayor ISO, mayor luz. Pero a mayor ISO, más grano en sus fotografías. Si por ejemplo salen a tomar fotos y el día está bien bonito y la luz está muy intensa, pueden utilizar el valor mínimo de ISO, que es igual a 100. Si hay sombras, tal vez un 200, y si tienen que tomar fotos al interior de alguna casa o de algún edificio, probablemente tengan que subir el ISO a 400. Todo va a depender de la luz a disposición. Por lo tanto, siempre o la mayoría de los casos tenemos que tratar de dejar un ISO bajo, pero en situaciones donde hay muy poca luminosidad, definitivamente vamos a tener que subirlo para poder tener imágenes que simplemente se vea lo que hay, especialmente en situaciones nocturnas. Ahora sí, sigamos con la apertura de diafragma. Como su nombre lo indica, básicamente nos expresa qué tan abiertas o cerradas están las paletas que componen el diafragma de nuestro objetivo. El diafragma no se maneja en la cámara, en el cuerpo de la cámara, sino en el objetivo, y se representa con la letra F. Cuando trabajamos con aperturas de diafragma pequeñas, es decir, f1.4, f2.8, 3.6 o más o menos números bajitos, lo que significa es que la apertura o la amplitud de estas paletas es bastante amplia, están muy abiertas. Entonces con esto vamos a lograr dos cosas. En primer lugar, vamos a obtener una profundidad de campo que nos va a permitir enfocar una pequeña área de nuestra composición y vamos a dejar el resto desenfocado. Esto es muy útil en fotografía de retrato o fotografía de animales, donde queremos enfocar simplemente el sujeto principal y dejar el resto desenfocado. Y además de eso vamos a obtener otro resultado, que es que al estar tan abiertas estas paletas va a dejar entrar mucha luz al sensor de nuestra cámara. Si por el contrario nosotros trabajamos
con Fs grandes, más allá de 11, 13, 22, lo que quiere decir es que el diafragma de nuestro objetivo va a estar muy cerrado y por ende va a pasar dos cosas. En primer lugar, va a traspasar menos luz hacia el sensor de nuestra cámara porque tenemos un hoyito muy pequeño, y además de eso, nuestra profundidad de campo va a permitir que enfoque toda el área de nuestra composición. Esto, por ejemplo, es muy útil si nosotros quisiéramos hacer fotografía de paisaje donde queremos que todo esté bien enfocado, o fotografía urbana donde también queremos que todo esté sumamente bien enfocado. En este caso va a ser muy útil. Y por último, la velocidad de obturación representa el tiempo que tarda el obturador de tu cámara en cerrarse y abrirse para tomar una fotografía. Y básicamente, si yo utilizo una velocidad rápida, como podría ser 1 partido en 1000, que significaría una milésima de segundo, este movimiento va a ser así, sumamente rápido. Pero si por el contrario utilizo velocidades lentas, como podría ser 2 segundos o 3 segundos, este movimiento va a tardar todo ese tiempo en subir y bajar el obturador. ¿De qué me sirve conocer esto? Básicamente también afecta dos parámetros. En primer lugar, la luz, como te decía al principio. Básicamente, si yo hago el movimiento muy rápido, va a ser muy poca luz la que va a ingresar hacia el sensor. Pero si por el contrario hago un movimiento muy lento, la cantidad de luz va a ser mayor. Entonces, para velocidades rápidas de 1 en 1000, 1 en 800, 1 en 4000, la cantidad de luz que está recibiendo nuestro sensor es poca. Por lo tanto, vamos a tener que compensarlo, bien sea con la apertura de diafragma, bajando el número para poder recibir más iluminación, o aumentando el ISO para que nuestro sensor capte más iluminación. Pero si por el contrario vamos a utilizar velocidades lentas de 2, 3, 4 segundos, vamos a tener que compensar de alguna manera esa gran cantidad de luz que está entrando, bien sea cerrando el diafragma de nuestro objetivo, o bien colocando un filtro ND o algún tipo de filtro delante del lente. Pero bueno, esa es la parte teórica. Vamos a pasar ahora a la parte práctica. Supongamos que tú sales a caminar con tu cámara fotográfica, sales a hacer fotos y quieres practicar el triángulo de la exposición. Tú estás caminando y lo primero que te encuentras es este camino con esta arboleda tan bonita que te estoy mostrando. Bueno, ¿qué pasa? Vamos a partir del hecho de que vamos a mantener el ISO, como dije, lo más bajo posible para evitar el ruido digital. Entonces, suponiendo que tengo el ISO en 100, que sería el ISO que por lo menos mi cámara me permite, el más bajo, vamos a tener que ajustar el resto de los parámetros. Como en este caso la fotografía es de una arboleda, es de una calle, se podría considerar como un paisaje, yo quiero que toda mi composición esté bien enfocada, por lo cual necesito usar una apertura de diafragma grande, o mejor dicho, un número grande, pero que la apertura sea chica, ¿ok? Esto es al revés. Mientras más grande el número, más cerrado está el diafragma. Así que si utilizo una apertura de diafragma, por ejemplo F11, va a estar cerrado el diafragma, así que va a entrar poca iluminación en nuestra cámara, en nuestro sensor. Yo podría compensar eso con la velocidad de obturación, utilizando una velocidad lenta, por ejemplo 1 en 150, 1 en 50, pero es posible que si hay viento con una velocidad muy baja, las hojas de los árboles me salgan movidas y eso no es lo que quiero. Entonces, vamos a suponer que tengo un F11, voy a tener que trabajar más o menos en 1 en 320 para que la fotografía sea bien estática, y si sigue siendo oscura, lo único que me queda es aumentar el ISO. En este caso no hay otra forma de conseguir más iluminación natural sino que con aumentando el ISO. Pero eso sí, nunca jamás vayas más allá de 400 u 800 como te recomendé hace rato. El siguiente ejemplo práctico, sigamos en este camino, vamos caminando y de repente miramos a un lado, vemos una roca y encima de la roca hay una lagartija. Quiero hacerle una foto a esa lagartija, pero es un animal escurridizo, un animal rápido. Así que tengo que colocar la velocidad de obturación de mi cámara con un número alto, un número bastante rápido. Y supongamos que selecciono 1 en 640. Con esto en mente tengo que cambiar los otros dos parámetros. Recordemos que venimos de un F11 y de un ISO 400. Bajamos el ISO a 100 porque queremos tener un ISO lo más bajito posible, y con un 1 en 640 la fotografía me sigue quedando poco iluminada, me sigue quedando subexpuesta.
¿Qué es lo que puedo hacer en este caso? Como es un animalito, lo que voy a fotografiar es un retrato, aunque sea de un animal, sigue siendo un retrato. Básicamente a mí no me interesa tener enfocado todo el área, me interesa tener enfocado solamente mi sujeto principal. Entonces, en este caso, en lugar de subir el ISO, lo que yo puedo hacer es abrir mi diafragma bajando el número a un f2.8, un f3.6, para enfocar solamente mi animalito, y además de eso voy a recibir un poco más de iluminación en el sensor de mi cámara. Y por último, como tercer ejemplo práctico, yo voy caminando por el mismo lugar y resulta que me encuentro un arroyo. Quiero hacer una fotografía de larga exposición como esta que está acá. Lo primero que tengo que hacer es conseguirme un trípode, porque voy a trabajar en velocidades muy lentas, y selecciono una velocidad de obturación de 2 segundos. Pero resulta que ahora, como tengo una velocidad muy lenta, está entrando mucha iluminación a mi fotografía o a mi sensor y tengo toda la foto sobreexpuesta. Partamos del hecho de que no tengo un filtro ND, solamente puedo trabajar con los parámetros. En este caso yo voy a tener que bajar el ISO lo más que pueda, lo sigo teniendo en 100, no lo puedo bajar más de allí. Y como es un paisaje, yo no necesito que esté enfocado una sola parte de la fotografía, puede estar enfocado todo. Entonces lo que hago es cerrar al máximo mi diafragma con, en este caso, un f22, y básicamente va a oscurecer la fotografía y me va a permitir a mí hacer esta foto de larga exposición sin la necesidad de usar un trípode. Hoy vamos a ver uno de los aspectos más importantes de la fotografía, la composición. Da igual la cámara que tengas, da igual que estés en un sitio o una situación espectacular. Incluso diría que da igual que estés en un momento de luz increíble. Si la composición no funciona, la fotografía no va a funcionar. O en el menor de los casos, no vas a sacar el máximo provecho a esa situación. Regla de los tercios es una de las principales reglas de la composición, y es por ello que la mayoría de cámaras llevan una guía que representa esta regla. Esta guía parte la escena en 3 columnas y 3 filas. Las líneas horizontales nos ayudan a poner el horizonte en el sitio adecuado. Dependiendo de si queremos dar más protagonismo al cielo o a la tierra, vamos a poner el horizonte en la línea de arriba o en la línea de abajo. Empezamos con esta fotografía del Salar de Uyuni y podemos ver que si activamos la cuadrícula de los tercios, como en este caso el horizonte coincide con la línea horizontal superior, porque me interesaba más la información que tenía en el suelo. En este caso tenemos este cielo que tiene unos tonos muy bonitos que contrastan muy bien con este verde, pero en este caso pues me parecía más interesante el cielo que el verde, ¿no? Es una foto de carácter minimalista, ya buscaba eso en este sentido. Fijaros, por ejemplo, si esto lo descuadramos y hacemos así, como la composición cambia mucho. Fijaros en este otro ejemplo de aquí, como tenemos esta foto compuesta en el horizonte fuera de lo que sería la regla de los tercios. Aquí podemos ver las sensaciones que nos aporta, pero si en cambio hacemos coincidir la línea del horizonte con la línea de arriba, vemos cómo cambia completamente las sensaciones que nos aporta la fotografía, y en este caso a mí me gustó mucho más compuestas siguiendo la regla de los tercios. Pero es que estas líneas horizontales y verticales crean 4 puntos de intersección que son muy importantes a nivel compositivo, porque son unos puntos que atraen nuestra mirada, que dan fuerza a los elementos que encontramos en ellos. Lo que vamos a intentar es que los elementos que queremos que tengan importancia en la fotografía coincidan justamente en esos puntos. En algunas fotografías nos va a interesar que el elemento no coincida exactamente en uno de los puntos, pero sí en alguna de las 2 líneas verticales, como vamos a ver en los siguientes ejemplos. Vemos aquí, por ejemplo, cómo el elemento de interés de la fotografía, como es esta seta, coincide con la línea vertical horizontal de la derecha. Lo mismo en esta otra fotografía. Tenemos la seta que coincide con la línea de la derecha. De hecho, si queremos que coincida exactamente en el punto de intersección, la cortaríamos así. Y fijaros cómo funciona muy bien el hecho de poner exactamente el punto de interés en el punto de intersección. Aquí podemos ver otra foto de Newton, que es el perro de mi hermano,
y podemos ver cómo su cabeza está situada exactamente en uno de los puntos de intersección, uno de los puntos de fuerza de interés de las intersecciones de la regla de los tercios. Además, en esta fotografía, fijaros cómo Newton está mirando exactamente hacia la dirección donde hay más espacio. Esto a nivel de compositivo también es muy importante. Podemos ver esta otra fotografía, por ejemplo, como tenemos primero la línea de la carena de la montaña cortada, que coincide exactamente con esta línea de la derecha vertical de la regla de los tercios, y mi figura aquí situada exactamente en la línea de los tercios de la parte izquierda. Por ejemplo, esta fotografía realizada en Hoi An, un pueblecito de Vietnam, podemos ver cómo los dos elementos de interés están situados exactamente en los dos puntos de intersección de la regla de los tercios. Tenemos este lugareño descansando en la moto y estos turistas comiendo en un restaurante, y yo lo que quería dar es importancia a estos dos elementos. Fijaros cómo en este caso, si cogemos esta fotografía y desplazamos la línea así y dejamos esta composición, fijaros cómo ha perdido interés la pareja, fijaros cómo no atrae tanto la atención como lo hacía antes con la otra composición. Otra forma de conseguir composiciones muy potentes es buscando las simetrías. Siguiendo esta regla, vamos a romper la anterior, la de los tercios, pero es que hay escenas que nos van a pedir romper esa regla y buscar la perfecta simetría. La arquitectura, la ciudad, los edificios es un terreno ideal para buscar las simetrías. También los paisajes nos pueden pedir componer buscando la simetría. De hecho, el reflejo de un lago es perfecto para buscar la simetría. O, cuando ha llovido en la ciudad, aprovechar algún charco que haya quedado en el suelo para buscar ese reflejo y buscar esa simetría tan interesante a nivel compositivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Aquí podemos ver una fotografía del edificio Vela, del Hotel Vela en Barcelona, y como podéis ver no sigue en absoluto en ningún caso la regla de los tercios, pero es una fotografía que funciona porque mantiene una simetría. A nivel de arquitectura, en las ciudades encontramos muchos elementos que nos van a ayudar muchísimo a crear estas escenas simétricas que también funcionan. Fijaros aquí, por ejemplo, esta fotografía realizada en Helsinki, como tampoco sigue en ningún caso la regla de los tercios, pero funciona perfectamente gracias a esta simetría que tiene la imagen. Además, es una fotografía realizada con larga exposición y, como podéis ver, tenemos aquí las líneas de expresión creadas por las estelas de las nubes gracias a esta larga exposición, unas líneas de expresión que apuntan directamente al edificio. Otro ejemplo de una fotografía simétrica que funciona muy bien, y es que tenemos aquí tres arcos situados justo en medio, dos edificios iguales a lado y lado, y lo importante que es hacer la fotografía en el momento adecuado, y es que precisamente la fotografía está realizada en el momento en que esta chica está justo en medio de la fotografía. Y es que si esta misma fotografía se hace un segundo antes o un segundo después, ya no funcionaría igual porque esta chica no estaría justo en medio de la fotografía. Fijaros aquí, podemos ver cómo tenemos un cielo completamente sereno, es primera hora de la mañana, hay como unas nubes en neblina, y fijaros cómo es que la fotografía nos pide eso, nos pide buscar la simetría. Aquí tenemos otro ejemplo del lago en los Dolomitas, el lago de Carezza, y podemos ver esta fotografía como no sigue en ningún momento la regla de los tercios, pero funciona perfectamente la fotografía porque busca la simetría. Cuando queremos darle el máximo protagonismo a un elemento, cuando por entorno, por la situación donde está, podemos aislarlo completamente y que no salga ningún otro elemento, podemos componer sin seguir la regla de los tercios. El elemento aislado va a tener suficiente fuerza y suficiente interés como para no tener que ponerlo en ninguno de los 4 puntos de intersección que hemos comentado en la regla anteriormente. Vamos a ver algunos ejemplos de elementos aislados. Aquí podemos ver un ejemplo de una fotografía realizada en Irlanda espectacular. Aquí podemos ver cómo destaca perfectamente esta figura y funciona perfectamente la composición por esta estructura de espacio negativo. Tenemos aquí el elemento que es la roca central y tenemos aquí todo un espacio negativo de un mismo color que ayuda
a realzar aún más la figura de esta roca impresionante en Irlanda. Otra fotografía realizada también en la zona de la Costa Quebrada, en Cantabria, y podemos ver aquí cómo tenemos estos tres elementos completamente aislados, que en este caso coinciden con la línea de los tercios, pero para mí esta composición funciona mucho mejor si rompemos esa regla, y es que fijaros como si centramos estos elementos en medio nos crea una escena de una imagen apaisada que a mí personalmente me gusta mucho más. Crea mucha fuerza, le da mucha fuerza al elemento central que es esta roca de la Costa Quebrada. Fijaros aquí en esta escena de los Dolomitas como en un día súper nublado las montañas estaban muy nubladas, pero de repente apareció este clarito con estos árboles y esta cabaña que da una sensación de soledad, de tranquilidad, un efecto muy dramático de esta casa justo en medio de tanta niebla, ¿no? Pues esta escena la pude captar gracias a que tenía un tele y a nivel compositivo, como podéis ver, no sigue la regla de los tercios una vez más. Tenemos aquí la casa en medio, pero funciona muy bien por este aspecto de ocupar el espacio negativo. Tenemos aquí otro ejemplo de fotografía minimalista donde la hoja no la hemos puesto en ningún momento en ninguno de los 4 puntos de interés. No tenemos horizonte porque vemos que hay como una gradación en la profundidad de la fotografía, pero tenemos este elemento que es esta hoja que funciona tan bien gracias al color y gracias a que es el único elemento que destaca en la fotografía. Un recurso de composición muy útil, que funciona muy bien y que además me parece muy divertido de buscar, es la búsqueda de los puntos de fuga, las líneas de fuga. Son esas líneas que apuntan hacia una dirección. Si además conseguimos que estas líneas apunten hacia la dirección del objeto que queremos que tenga protagonismo en la escena, chapó, tenemos una fotografía de composición brutal. Vamos a ver algunos ejemplos donde se da esas circunstancias, que las líneas naturales de la escena apuntan hacia un punto de interés. Aquí podemos ver esta composición fantástica aprovechando esta escalera de caracol, como la vista nos va llevando hacia el agujero, hacia el cielo, hacia la luz, ¿no? En esta claraboya que hay aquí, y cómo la lámpara también nos lleva hacia allí. Aquí tenemos otro ejemplo con varias líneas de expresión que nos llevan directamente a la luz del sol. En este caso, la misma niebla nos crea estas luces crepusculares que hacen que todas las líneas de expresión vayan apuntando directamente hacia el punto de interés que es el sol. Es una fotografía que funciona muy bien gracias a estas líneas de expresión que apuntan hacia un mismo punto. Al contar una historia a través de la cámara, somos nosotros los que decidimos qué parte de una escena queremos mostrar. Aprender a encuadrar es importante, y en el lenguaje visual es lo primero que debemos manejar para poder realizar nuestras producciones. La manera de hacerlo es por medio de los planos de la imagen. El plano es el tipo de encuadre que vamos a realizar. Es la porción de la escena que vemos a través del lente de la cámara. Es la parte de la realidad que nos interesa mostrar. ¿Cómo lo logramos? Fácil. Acercándonos o alejando la cámara del objeto o sujeto que queremos fotografiar o grabar, junto con los otros elementos secundarios que acompañan la imagen. Podemos hacerlo con una cámara o simplemente con el celular. Vamos a empezar a nombrarlos de mayor a menor. Los planos reciben diferentes nombres y en algunos casos los voy a nombrar en inglés. Gran plano general, también llamado plano panorámico o Extreme Long Shot. Es una toma muy remota, es una vista desde una distancia considerable, en las que las personas aparecen como pequeños puntos del paisaje. Muestra un gran escenario. Tiene un valor descriptivo. Los cineastas lo utilizan para establecer escenario, o para dar un tono dramático a la escena cuando se intenta destacar la soledad. La fotografía panorámica es una técnica que utiliza un software especial, que captura diferentes imágenes y la compone en una sola, de visión alargada, generalmente horizontal. Plano general o
Long shot. Muestra un escenario amplio al cual se incorpora la persona, ocupando ésta al menos una tercera o una cuarta parte del encuadre. Tiene un valor descriptivo de individuos y de un ambiente determinado, pues interesa la acción y la situación de los personajes. Los planos generales pueden servir para contextualizar una situación. Suele colocarse al comienzo una secuencia narrativa. En el cine se utiliza para comenzar las escenas y para establecer una impresión de localización del ambiente. Plano entero o full shot. Se presenta cuando los límites superior e inferior del encuadre casi coinciden con la cabeza y los pies de una persona. Debe su nombre a que encuadra a todo el sujeto. En retrato, este es el plano en el que aparece todo el cuerpo. El protagonista de nuestra foto, por lo tanto, ocupa todo el encuadre, convirtiéndose en el punto de interés de la toma. Es el plano ideal para describir acciones físicas. El plano entero retrata a las personas en su totalidad. Plano americano o medium wide shot. Los personajes en un plano americano se encuadran desde la cabeza hasta las rodillas. También se llama toma 3/4, ya que muestran aproximadamente las 3/4 partes del cuerpo de un personaje. Fue muy utilizado en las películas del lejano oeste o del género western, de ahí su nombre. Se utilizaba para mostrar a los pistoleros en el momento de los enfrentamientos. Plano medio o mid shot. Abarca generalmente de la cabeza a la cintura del individuo. El plano medio aísla al personaje del ambiente que le rodea. Se utiliza para enfatizar una situación en la que la persona se dirige específicamente al espectador y lo sitúa físicamente a su nivel, como ocurre en una conversación. También se utiliza mucho para retratos formales y para mostrar la realidad entre dos sujetos, como es en el caso de las entrevistas. Plano medio corto, plano pecho o wide close-up. Muestra la figura humana desde la cabeza hasta el pecho. Establece una relación con el espectador de confianza e intimidad. Atrae sobre todo la atención hacia lo que dice, así como los gestos faciales. Permite captar gestos corporales amplios y relacionar personajes en aproximación y en sus acciones. Primer plano o close-up. El primer plano, también llamado primer plano de retrato, recoge el rostro y los hombros. Muestra el rostro humano desde muy cerca. Es en donde se requiere resaltar algún aspecto específico de la persona o los gestos que ésta realiza. Centra el interés como ningún otro. Dramáticamente es el más potente, por lo que será el que más atraiga la atención del espectador. Primerísimo primer plano o extreme close-up. Este plano capta el rostro desde la altura de la frente hasta por debajo del mentón. Es una toma de acercamiento al rostro, en donde se quiere resaltar algún aspecto específico de la persona. Sirve para establecer situaciones de gran impacto. Con este tipo de encuadre, el primerísimo primer plano consigue también dotar de gran significado a la imagen y le otorga una carga emocional e intimidad en la captura. Plano detalle. En el retrato es el más cercano de todos, y es el que recoge una pequeña parte del cuerpo, que no necesariamente se tiene por qué corresponder con el rostro. En esta parte se concentra la máxima capacidad expresiva, y los gestos se intensifican por la distancia mínima que existe entre la cámara y el protagonista, permitiendo enfatizar el detalle que deseamos destacar. Over the shoulder shot, o plano por encima del hombro. Este es el tipo de toma que se fotografía desde el hombro de otra persona que está de espalda a la cámara, y el sujeto que se va a resaltar se mantiene de frente a la cámara en algún lugar entre el plano medio y el primer plano. Este tipo de encuadre se utiliza cuando se desea
Que la audiencia note las reacciones del sujeto durante una conversación. Es el típico encuadre para los diálogos. Además, el sujeto en estas tomas mira a la cámara, haciendo que su cuello y hombros sean visibles en el encuadre. ¿Estás empezando a trabajar con la luz artificial y no sabes por dónde te vienen las hostias? ¿O llevas bastante tiempo intentando hacer fotografías en estudio con luces continuas, con flashes, y estás teniendo problemas para encontrar tu propio estilo? Seguramente el problema es que no estás aprendiendo a entender cómo funciona la luz. Y aquí, en este vídeo, voy a darte 10 consejos para que consigas mejorar tus iluminaciones de estudio. Creo que este vídeo os va a ayudar bastante, no lo sé. Como os digo, hoy quiero daros 10 consejos para que mejoréis vuestras iluminaciones en estudio. 10 pistas que os pueden dar pie a entender cómo funciona la luz. 10 ejercicios, si queréis tomároslo así, para que podáis practicar cosas diferentes, salir de lo que hacéis habitualmente y ver la luz de otra forma. Como os digo, estos son pequeñas pistas y consejos, pero si queréis una formación más profunda, tenéis el aula virtual. Abajo en la descripción, ya sabéis, estoy realizando un taller mensual y podéis acceder a todos los talleres anteriores. Son sesiones que hacemos de 2 horas, que quedan guardadas en el aula virtual para que podáis verlas. Ya tenemos más de 30 horas de contenido, o sea que pinchad abajo en la descripción y si os gusta, por una pequeña cuota mensual vais a poder acceder a todo el contenido y asistir al taller online que hagamos vía Zoom, como siempre lo llevamos haciendo desde mayo del año pasado. No me quiero enrollar más, así que vamos con el primer consejo de todos. Piensa en una luz. Este creo que es el consejo más importante que se le puede dar a cualquiera que esté empezando con iluminación o que quiera mejorar la iluminación en serio. Piensa solamente con la luz principal. Si tienes un set con varias luces y tienes muchas fuentes de donde viene la iluminación, lo más seguro es que te confundan todas esas luces, que no sepas de dónde viene la verdadera intención de la fotografía y que te pierdas entre tanto brillo y tanta sombra comida, vencida y rellenada. Si eliminas todos esos problemas, te vas a quedar con una sola fuente de luz que tiene su brillo, su sombra y su volumen. Y vas a entender perfectamente qué efecto consigues con cada luz que pongas. Esto es así, sencillito. Pues así van a ser todos. Consejo número 2. Añade luces solo si es necesario. Tienes una luz muy bonita, tienes una luz muy chula, estás creando un entorno brutal, pero hay un detalle. Este lado de la cara no se ve, la ropa no se termina de distinguir, me genera demasiado contraste para la idea que tenía yo en la foto. Ese es el momento en que puedes añadir una luz. ¿Quieres crear un recorte? ¿Quieres añadir un contraluz? ¿Quieres crear un efecto maravilloso? Esa es la excusa para poner una segunda luz. Si no tienes esa necesidad, es mejor que no añadas nada más. Si no ves fallos, no ves faltas en tu fotografía, no es necesario que añadas. Solo añade luces cuando sepas que van a mejorar lo que ya tienes. Como cuando vas a hablar, si lo que vas a decir no es mejor que el silencio, pues cállate. Pues aquí con las luces lo mismo. Consejo número 3. La dirección es lo más importante. Una vez tengamos la primera luz puesta y si vemos que queremos añadir algo, aquí viene la clave del estilo de cualquier fotógrafo de estudio. ¿Dónde y hacia dónde posicionas la dirección de la luz? Es tan importante dónde lo pones como dónde apuntas, pero la luz tiene la capacidad de cambiar tanto los rasgos de una persona que ponerlo 10 centímetros aquí o 10 centímetros acá cambia radicalmente cómo estás contando a la persona que tienes delante. Prestad muchísima atención a la dirección porque cuando encontréis la forma de colocar de forma intuitiva vuestras luces, vais a empezar a encontrar esa tierra prometida que llaman el estilo en fotografía. Y os aseguro que cuando encontréis eso, ya tenéis la mitad del camino andado. La otra mitad viene con el consejo número 4. Cada persona tiene su luz. No es lo mismo poner una luz dura, que una luz suave, que una luz muy contrastada o que una luz muy intensa o muy difusa. Pero no hay reglas. Aquí no existen reglas fijas ni leyes, nada de esto. Aquí dependemos muchísimo de la subjetividad, porque como somos fotógrafos, somos comunicadores, somos subjetivos, somos
gente que ve y que cuenta lo que ve. Por tanto, tenemos que ser capaces de distinguir los diferentes tipos de luces y ver con cuál de todas las variaciones que tenemos de softbox, ventanas, paraguas, direcciones, contrastes, etc., vamos a conseguir la luz ideal que refleja el carácter de cada persona que iluminemos y que fotografiemos. De nuevo, insisto, aquí no hay reglas, no hay leyes, no hay parámetros, no hay un decálogo de haz esto y va a funcionar. Depende mucho de vuestra propia visión creativa y eso se consigue con la práctica. El consejo número 5 también tiene mucho que ver con esto, porque si cada persona tiene su luz, tenemos que saber qué luces tenemos nosotros también a nuestra disposición. Así que consejo número 5, aprende a usar tus modificadores. Cada modificador de luz, cada paraguas, cada ventana, cada snoot, cada nido de abeja, cada accesorio que nosotros ponemos para modificar la luz que sacan nuestros focos, nuestros flashes, tiene unas características de dureza o suavidad, intensidad o difusión y cobertura o contraste. Combinando esas tres variables vamos a poder conseguir muchísimos tipos de luz y tenemos que entender cómo funcionan los que nosotros tenemos a nuestra disposición. Cambiar una luz pequeña, una luz dura, por una luz grande, una luz suave, nos altera radicalmente el aspecto que van a tener nuestros retratados. Y si nosotros tenemos aprendido ya, hemos hecho los deberes y sabemos cómo funciona cada uno de nuestros modificadores, vamos a poder llegar mucho más rápidamente a ese carácter que queremos imprimirle a cada una de las personas que fotografiamos. Ese es el fundamento de la iluminación en estudio. Consejo número 6. Intenta tener muchísima variedad y de lo que más te guste, dos. Me explico. Como os he dicho antes, los modificadores dan luces muy diferentes. Los paraguas dan un tipo de luz, los softbox dan otro tipo de luz y los octas dan otro tipo de luz completamente diferente. Miradlos todos, aprended a usar todos, fijaos cómo funcionan e intentad tener la mayor variedad posible. Pero un consejo que os doy es que si hay algún modificador que os guste especialmente, compréis otro exactamente igual. Vais a poder hacer luces simétricas, vais a poder combinarlos y sobre todo vais a poder también hacer efectos con ellos. Como por ejemplo uno de mis modificadores favoritos, que es la ventana estrecha, el strip box, que yo lo utilizo muchas veces en un esquema con dos luces principales de frente. Con estas dos ventanas consigo un efecto muy interesante, tanto en la distribución uniforme del rostro como en el reflejo que se produce de esas dos ventanas sobre los ojos. El que yo suelo llamar ojos de gato, que es un efecto que siempre le da muchísima personalidad a la mirada. En este vídeo no os voy a dar consejos ni trucos de esquemas que siempre funcionan, etcétera, pero sí que os puedo decir que este es un esquema que siempre funciona. Consejo número 7, un poquito unpopular opinion, pero yo lo voy a decir. Usa fotómetro. ¿Por qué os lo digo así de claro? Porque el fotómetro es una herramienta que te dice cuánta luz hay. En algunas ocasiones puede ser complicado porque el fotómetro es un accesorio, es un dispositivo relativamente caro, pero nos ayuda mucho, sobre todo cuando estamos aprendiendo a saber cuánta luz hay y cómo se está comportando antes de que hagamos la foto. En el proceso de aprendizaje creo que es muy importante que sepamos qué es lo que tenemos puesto, que nos anticipemos a qué es lo que va a pasar y que cuando hagamos la foto comprobemos que lo que nosotros habíamos previsto es efectivamente lo que está pasando. Eso nos enseña a tener una conversación, un lenguaje con la luz, porque estamos entendiendo su propio idioma y a esa tarea el fotómetro nos ayuda muchísimo. Si queréis saber cómo utilizar el fotómetro, son un poco antiguos, pero tengo algunos vídeos, os lo dejo ahí en tarjetitas para que le podáis echar un vistazo. No es una cosa imprescindible, pero sí que es un elemento que os va a ayudar mucho, sobre todo si estáis en las primeras etapas del aprendizaje. Consejo número 8, las paredes también son luz. Esta frase puede ser muy bonita y queda muy bien dicha, pero es que encierra una verdad como un templo. Muchas veces pensamos que no tenemos espacio suficiente como para poner luces muy grandes, ventanas de un tamaño exagerado, o que no tenemos espacio para redirigir la luz desde distancias muy grandes, pero siempre tenemos esa posibilidad, porque siempre tenemos paredes y techos. Si rebotamos luces en paredes o en techos, vamos a conseguir un efecto que es doblemente funcional. Por un lado, hacemos que la luz recorra más espacio y eso, por la inversa del cuadrado, nos va a generar muchísima más cobertura. Tenéis ahí en las tarjetitas también el vídeo de la línea inversa al cuadrado, y además esa luz va a ser más bonita, va a ser más difusa y va a ser más suave, con lo cual ganamos también calidad de luz. Así que no tengáis miedo a rebotar luces en paredes y en techos
y comprobad qué es lo que ocurre cuando subís la potencia y veis la luz rebotada con consistencia. Ya me agradeceréis este consejo porque este es uno de los más importantes. Consejo número 9. Aprende a utilizar al principio solamente fondo blanco. Este, más que un consejo, es una recomendación. Es una forma de que podáis hacer el aprendizaje eliminando variables que pueden confundiros. Y es, sobre todo, la mejor forma de que entendáis cómo viaja, cómo se dispersa y cómo cae la luz cuando recorre distancia. Si tenemos la luz lejos y la modelo muy cerca del fondo, podéis ver que la luz ilumina todo más o menos por igual, pero si separamos a la modelo del fondo y acercamos la luz hacia ella, obviamente tendremos que bajar potencia, pero ganaremos una reducción en la luz que le llega al fondo. Vamos a poder equilibrar la luz que recibe el fondo dentro de que a la modelo le dé la misma luz en ambos casos. Ese es el fundamento de la ley de la inversa del cuadrado y eso es parte del mayor control que vais a poder tener en estudio. No lo desaprovechéis porque es de las herramientas más potentes que tenéis a vuestra disposición y si aprendéis a dominar este juego de distancias, luz, sujeto, luz, fondo, vais a poder conseguir el ambiente perfecto y el ambiente deseado en cualquier momento y en cualquier situación. Consejo número 10, como siempre, el último consejo tiene que ser un poco el más positivo, tiene que ser el que más os inspire y tiene que ser el que más os anime. Pues yo no tengo otra forma mejor que animaros que deciros que os relajéis. Consejo número 10, no hay correcto ni incorrecto. Al final cada uno de nosotros va a encontrar nuestra propia luz, va a encontrar su propio discurso, su propio lenguaje, su propio estilo. Aunque haya luces que puedan no ser favorables o favorecedoras a primera vista o en algunos casos incluso una luz contrapicada normalmente suele ser una luz poco recomendable para retratos, si tenemos una excusa, si tenemos un motivo, una motivación o una forma de justificar esa luz, vamos a conseguir que esa luz funcione. Con lo cual, no tengáis miedo ni tengáis reparos ni os preocupéis porque alguien os vaya a decir esta luz está mal puesta, esta luz no está correcta, porque tales conceptos, de nuevo vuelvo a decir, son subjetivos y como tal pues siempre están sujetos a interpretación. Si vosotros creéis que la foto funciona, es muy posible que la foto funcione y que más gente, además de vosotros, sea capaz de verlo. Así que peleadla, defenderla, intentad que la luz vaya siempre en pro de la idea que queréis contar y yo os aseguro que eso siempre va a funcionar. Antes de empezar, os quiero decir que los 5 trucos que voy a explicar se pueden hacer con cualquier móvil. No necesitas un teléfono de gama alta. Yo tengo el iPhone 10, pero no he utilizado ninguna característica especial. He hecho todas las fotos con la aplicación que viene por defecto y no he utilizado ni el modo retrato ni el zoom. Además, todas las fotos las he editado desde el móvil con Snapseed y Lightroom. Así de fácil. Y ahora vamos con el primer truco. Vamos a crear una forma luminosa en un espejo. Os explico cómo hacerlo y después os enseño el resultado. Primero necesitamos un cartón o una cartulina. Podéis utilizar un trozo de una caja de cartón o de una caja de zapatos, lo que tengáis a mano en casa. El tamaño del cartón ha de ser aproximadamente el de una hoja normal A4 o folio. Dibujamos la forma que queramos, en este caso será un corazón, y una vez dibujado recortamos la silueta para que nos quede una plantilla como esta. Si quieres que la forma luminosa tenga un color en concreto, colocamos un trozo de cinta adhesiva justo en el flash del teléfono y la pintamos con permanente o un pintalabios. Ahora necesitamos un pulverizador de este tipo. Es el habitual en envases de protector solar, perfumes, repelentes, etc. Rellenamos el pulverizador con agua y colocamos el cartón en el espejo. Puede ser el espejo de la entrada de casa o del baño. Tiramos agua con el pulverizador y retiramos la plantilla. Ya tenemos el corazón con gotas de agua en el espejo. Ahora es el momento de hacer la foto. Bajamos la luminosidad hasta que casi no se vea nada y activamos el flash. Y este es el resultado. ¿Qué os parece? Os explico un par de trucos para que os quede perfecta. Cuando utilices el pulverizador, intenta hacerlo a una distancia del espejo de unos 50 centímetros. Así evitas que haya gotas demasiado grandes.
Y cuando vayas a hacer la foto, coloca el flash a la misma altura que la forma luminosa, es decir, el móvil ha de estar alineado con la forma. Pasamos al siguiente truco, muy fácil de hacer. Vamos a hacer un efecto bokeh en el móvil para darle un aspecto más impactante a tus selfies o retratos. De nuevo necesitamos el pulverizador, aunque también podemos hacerlo con la mano. También necesitamos unas gafas, pueden ser gafas de ver o de sol, aunque en realidad sirve cualquier cristal, como el del marco de una foto. Tiramos agua en las gafas hasta que quede lleno de gotas. Las gotas han de ser más o menos de este tamaño. Ahora limpiamos el centro del cristal y ya lo tenemos. Acercamos el móvil a las gafas y veremos que las gotas se convierten en luces con bokeh. Este es el resultado. Seguimos, ahora vamos a volar. Con una edición muy sencilla conseguiremos el efecto de estar volando o flotando sobre el suelo. Todos te preguntarán cómo has hecho esta foto. ¿Y cómo se hace? Lo primero de todo, necesitas poder apoyar el móvil. Lo ideal sería un trípode, pero ¿qué pasa si no tienes uno? Te puedes fabricar un pequeño soporte con esto. Sí, un rollo de papel higiénico es la solución. Ya sabéis que me gusta hacer cosas con esto, si no, mira este vídeo. Cortamos el rollo un poco más de la mitad. Por el lado que has cortado, le hacemos estas marcas con el mismo grosor de tu teléfono. Has de hacer dos iguales, una a cada lado. El resultado es esto, un mini soporte para el teléfono. Ahora que ya tenemos dónde colocar el móvil, preparamos la escena. Necesitas una silla o taburete, a poder ser sin respaldo. Utiliza la silla para simular que estás volando, o flotando, o cayendo, o lo que quieras. Coloca el teléfono en el soporte y haz una foto. Sin mover el teléfono, quita la silla y haz otra foto. Ahora tienes dos fotos con el mismo fondo. Utilizaremos la imagen del fondo para borrar la silla. Te enseño el resultado final y te explico cómo hacerlo. ¿Habías hecho este truco alguna vez? Déjanos un comentario con tu experiencia. Vamos a hacer la edición, es muy fácil. Abrimos la aplicación Snapseed y cargamos la imagen del fondo. Pulsamos en herramientas y después en doble exposición. Pulsamos en el botón de añadir imagen y seleccionamos la imagen donde salgas volando. Pulsamos en opacidad y la ponemos al 100%. Le damos al check y vamos a la edición. Para ello pulsamos en el icono superior de la flecha y después en ver ediciones. Seleccionamos la capa superior y después el pincel. Ahora pulsamos en el botón invertir y ya podemos empezar a borrar el taburete. Utiliza el zoom para conseguir recortar con el máximo de detalle. Ya lo tenemos. Cuanta más dedicación y paciencia le pongas a la edición, las fotos serán más espectaculares. Por ejemplo, ¿y si hacemos que vuele todo? Mira el resultado. ¿Qué te parece? Siguiendo este mismo truco, también puedes clonar a personas y hacer fotos como esta. Siguiente truco. Vamos a darle un toque vintage a tus fotos. Necesitarás una media vieja, a poder ser de un color marrón claro. La cortas en una tira y la enrollas cuantas más veces mejor en el teléfono. En el mío he podido darle 3 vueltas. Cuanto más tensa quede, mejor. Ahora colocas una parte de la media en la lente y ya tienes el filtro vintage. Este filtro, además de darle un color sepia, también añade una textura a foto vieja. He buscado todas las cosas que tenía en casa que parecían antiguas para darle un toque especial. Este es el resultado. Este truco funciona muy bien con retratos. Pruébalo y nos enseñas el resultado. Y ahora vamos al último truco. Al truco donde veréis hasta qué punto necesito salir de casa para ir a hacer fotos. Cogemos una bandeja o cubo y la llenamos de agua. Si la bandeja es transparente, puedes poner debajo alguna hoja o cartulina de color. Colocamos un par de piedras de algún macetero que tengas en casa, aunque en realidad puedes poner lo que quieras.
Ahora ponemos una tablet con un fondo con nubes. Puedes buscar las nubes en Google Imágenes. Por último, ponemos un recipiente transparente donde quepa el móvil dentro. Puede ser un vaso. Hundimos el recipiente con el teléfono y buscamos el punto en que quede la imagen, la mitad por fuera del agua y la otra mitad por dentro. Este es el resultado. He añadido a la foto la silueta del escalador y un poco de niebla para darle más dramatismo. Os dejo estas dos imágenes por si quieres descargarlas en la descripción del vídeo. ¿Qué os parece? Os doy un par de consejos para conseguir resultados aún más impresionantes. Puedes hacer la foto en la bañera, por ejemplo, un retrato con la mitad de la cara hundida en el agua. Para evitar reflejos, intenta que la luz no venga de arriba, mejor de un lado. ¿Cuál de los 5 trucos os ha gustado más? Me gustaría mucho saber vuestra opinión. Si quieres que hagamos más vídeos con trucos de fotografía con el móvil, dale a me gusta y déjanos un comentario. Me encantaría ver tus creaciones. Si te animas a hacer algún truco, públicalo en Instagram con el hashtag reto de viaje con la cámara. Seguro que me sorprendéis con vuestras fotos. ¿Quieres saber cuáles son los mejores editores de fotos online que llevan inteligencia artificial y que encima son gratis? Te lo contamos ahora mismo. Pues comenzamos por Canva, que es una herramienta muy popular, la verdad es que es muy conocida, pues entre toda la gente que hace pues diseño gráfico incluso para redes sociales. Canva es una plataforma que va realmente muy bien. En su parte gratuita se pueden mejorar las fotos, se puede dar más brillo, colorear y hacer un montón de cosas, y además también pues tiene pues la inteligencia artificial que nos va a ayudar a mejorar todavía más las fotos que tengamos. Es verdad, tiene una versión premium en la que pues se pueden hacer más cosas, pero sí que es verdad que con la versión gratuita podremos hacer muchas modificaciones en nuestras fotos que van a quedar realmente espectaculares. Hoy también nos vamos a hablar de PixLR, que es otra herramienta para conseguir pues que nuestras fotografías mejoren de manera gratuita y además que nos ayude la inteligencia artificial, porque vamos a poder pues eliminar fondos, vamos a poder pues agregar filtros, efectos, poner animaciones, hacer collage, vamos a hacer un montón de cosas y servirnos de la inteligencia artificial para generar diseños, y eso pues es algo que también pues nos puede ayudar. También tiene una versión de pago, ¿de acuerdo? Donde bueno pues habrá más cosas, por ejemplo pues pegatinas, tutoriales, tenemos pues recursos adicionales, pero con la versión gratuita, como ocurre con Canva, vais a tener de sobra. Y algo que también está muy bien, que tiene almacenamiento, podemos utilizar el almacenamiento en la nube. Podremos pues meter todas aquellas imágenes que nosotros pues vayamos haciendo, tanto en Google Drive como en Dropbox. Lo mejor que tiene LunaPic es que esta herramienta de fotografías que integra inteligencia artificial es muy sencilla. Tiene una interfaz que está muy bien lograda y además incorpora una extensión para Google Chrome que nos ayuda, pues nos da ese puntito de ayuda adicional. Lo único que tienes que hacer aquí en LunaPic es descargar la imagen, seleccionas uno de los muchos efectos artísticos que tiene la aplicación y la inteligencia artificial hace el resto. Nada más, no tienes que hacer absolutamente nada más. Tiene un montón de soluciones para editar fotos, efectos, ajuste de luz, filtros y un montón de cosas. Debes de probarla. Autorance nos proporciona 3 características principalmente, como son el reemplazo del cielo en las fotos, la corrección de la perspectiva y la reiluminación de la imagen. Estas 3 cosas las hace verdaderamente muy bien. Es gratuita, pero solamente se pueden utilizar hasta 15 imágenes, ¿vale? En la versión gratuita también tiene versión de pago, como todas, pero esta versión gratuita, como os decimos, pues realmente la puedes utilizar perfectamente y te va a ir realmente muy bien. Pues es muy sencilla de utilizar, eso sí que es verdad, y simplemente subes la imagen y la inteligencia artificial va a hacer el resto, o sea que más fácil imposible. La última que vamos a ver es iPici, que aparte de tener un nombre un poquito pues
distinto y un poquito graciosillo. También podemos editar fotos y tenemos más de 100 efectos, podemos hacer collage e incluso nos da funcionalidad para diseño gráfico básico, ¿vale? Podemos hacer muchas cosas, podemos corregir la exposición, la nitidez, el brillo, podemos eliminar sombras, podemos gestionar las luces. Está realmente muy bien. Y además, pues la inteligencia artificial, como decimos, como viene incorporada, pues va a ayudar todavía más a que consigamos unos resultados pues realmente muy buenos. Pues estas son las 5 herramientas, los 5 editores online con inteligencia artificial que van a ayudar pues en la edición de fotos y que van a hacer que nos queden realmente muy bien y que pues nos van a ayudar evidentemente, y todas además gratuitas. Podéis coger la versión que sea de pago, de acuerdo, pero la versión gratuita da de sobra. Pues nada más, en el próximo vídeo pues más cositas, así que solo me queda deciros que nos vemos, chao.